Bueno, espero que se pueda ver la presentación. Vamos a empezar. Soy Adriana Manuel Menchaca Santos, del grupo 2, número 31 de lista, y voy a dar la presentación sobre las enfermedades vectoriales, específicamente riquecias. En cuanto al periodo prepatogénico, el agente causal de las diferentes enfermedades causadas por las riquecias normalmente son bacterias, específicamente Bacillus gram negativos, intracelulares, que son parásitos energéticos que que pueden utilizar el ATP de la célula, pero al mismo tiempo no dependen explícitamente de ese mismo ATP. Pertenecen a la familia Rickettsiaceae, al género Rickettsia, y se dividen en grupos de fiebres exantemáticas y el grupo del tifo. El grupo de fiebres es conformado por Rickettsia rickettsii, el agente etiológico de la fiebre exantemática de las montañas rocosas, y el grupo del tifus está conformado por los últimos dos, Rickettsia prowazekii y Rickettsia typhi. Agentes causales del tifus epidémico, la enfermedad de Brill-Zinsser y el tifus endémico respectivamente. En cuanto a Rickettsia rickettsii, la enfermedad exantemática de las montañas rocosas se transmite a través de vectores, siendo las garrapatas duras. Específicamente el vector del perro, la garrapata dura del perro, siendo Dermacentum variabilis, la garrapata dura marrón, siendo Rhipicephalus sanguineus, y la garrapata dura del bosque o de la madera, Dermacentor andersoni. En cuanto a Rickettsia prowazekii y su enfermedad tifus epidémico, se transfiere a través del piojo del cuerpo humano o pedículos humanos. Este vector tiene una peculiaridad ya que es viable a lo largo de 2 a 3 semanas. Esto es debido a que la misma bacteria causa una patología en el piojo, lo que causa su posterior muerte y su inhabilidad de transmitir esta enfermedad de manera transovárica. Sin embargo, más adelante vamos a ver por qué es peculiar Rickettsia prowazekii a las demás debido a que causa la enfermedad de Brill-Zinsser. Rickettsia typhi es el agente etiológico del tifus endémico y es transmitido por medio de los vectores de las pulgas, ya sea de ratas, como son Xenopsila chopis, y pulgas de gato, el Ctenocephalides felis. Aquí se pueden ver unas imágenes, tanto de la garrapata dura como el piojo humano, y por último la pulga. Los huéspedes. Es importante recalcar que el ser humano suele ser un hospedador incidental, es decir, que nosotros no somos el principal hospedador de este tipo de enfermedades, excepto de Rickettsia prowazekii, que más adelante voy a abordarlo, pero que podemos, por estar en el lugar equivocado en el tiempo preciso, contraer este tipo de enfermedades. Rickettsia rickettsii tiene como principal reservorio a roedores salvajes que habitan alrededor de áreas silvestres y sus correspondientes garrapatas duras como vectores. Rickettsia prowazekii es la única de las riquezas que tiene su principal reservorio en el humano, ya que es por medio del piojo humano. También puede llegar a infectar o tener un reservorio en la ardilla voladora, más que nada en los estados de Arizona, de Estados Unidos, pero es una excepción. Sin embargo, como ya había dicho anteriormente, no hay transmisión transovárica de Rickettsia prowazekii, a diferencia de Rickettsia rickettsii y Rickettsia typhi, que sí tienen transmisión transovárica debido al que el piojo deja de ser viable después de 2 a 3 semanas por su misma muerte. Rickettsia typhi tiene como reservorios tanto los roedores como el mapache, el gato y la mofeta, o también conocida como zorrillo. Los factores de riesgo para contraer una enfermedad, una rickettsiosis, son tanto el contacto directo con animales infestados con vectores, como el mal cuidado de mascotas, específicamente los perros, por ejemplo, como se puede ver en la imagen, un perro infestado por garrapatas duras es un factor de riesgo para el humano para contraer este tipo de enfermedades. Las condiciones higiénicas precarias, ya que si no tenemos condiciones higiénicas correctas, no nos podemos incluso no darnos cuenta si una garrapata nos ha picado, o incluso ser más propensos a estar vivir en un ambiente en el cual estén presentes estos tipos de vectores. Residencia en áreas endémicas, que esto aumenta mucho la incidencia, como es en Estados Unidos. Patios en condiciones precarias y realizar actividades al aire libre como acampar, ya que esto hace que si no estás en un área endémica,
vayas a un lugar o un ambiente donde se propicie este tipo de enfermedad, ya sea por los vectores o por los mismos reservorios que están presentes en ese ambiente. Hablando del ambiente, los lugares donde es común contraer rickettsiosis varían entre las áreas silvestres. Llegan tanto en bosques, zonas arboladas, con hierba alta, los matorrales, rancherías e inclusive parques. Básicamente cualquier área silvestre que contenga roedores o los vectores y correspondientes reservorios de la enfermedad. En cuanto a la epidemiología, los casos por entidad federativa de enfermedades transmitidas por vector hasta la semana epidemiológica 52 del 2019. En cuanto a Rickettsia prowazekii en México, en el año 2019 se han reportado escasos o nulos casos de tifo epidémico por el piojo humano. Sin embargo, por el otro lado, el tifo murino o endémico ha tenido una presentación escasa, pero mayor prevalencia en mujeres especialmente en el estado tanto de Sinaloa, Yucatán y Morelos. En cuanto a la enfermedad o la fiebre manchada o fiebre exantemática de las montañas rocosas, se mantiene como la rickettsiosis de mayor incidencia en México durante el 2019 y la semana epidemiológica 52, específicamente mayor incidencia en hombres en Chihuahua, así como en otros estados, siendo el segundo más incidente en Tamaulipas. El periodo subclínico. En el periodo subclínico se analiza el ciclo de replicación de los vectores de las rickettsias. Este siendo el vector de la garrapatadura o de Rickettsia, que tiene dos tipos de ciclo, tanto el ciclo urbano como el ciclo rural. Vamos a empezar por describir el ciclo de vida de una rickettsia, de una garrapatadura. Empieza porque una hembra adulta pone sus huevos. Estos huevos después terminan evolucionando o creciendo hacia una larva, que la larva se transforma en una ninfa. La ninfa, por ahí de primavera, es cuando se alimenta por primera vez y se une a uno de sus reservorios, ya sea del ciclo urbano o del ciclo rural, para posteriormente alimentarse por segunda u tercera vez como una hembra adulta en el humano, así creando la enfermedad incidental en el humano. En cuanto al ciclo urbano, los principales reservorios, como ya hemos dicho, serían roedores, pero en el ciclo rural serían tanto caninos como algunos mamíferos que pueden funcionar como reservorios. El ser humano, cuando entra en contacto con los vectores a través de una picadura de una garrapata, por exposición o convivencia a los reservorios, adquiere esta enfermedad de Rickettsia rickettsii, traducida a la enfermedad o la fiebre de las montañas rocosas. En cuanto a al grupo del tifus de las rickettsias, podemos encontrar el tifo epidémico como el tifo endémico. El tifo epidémico se transfiere a través del Pediculus humanus corporis, que está infectado por rickettsias y es con interacción directa en el ser humano. Sin embargo, el tifus endémico o murino es el que se transfiere por medio de vectores diferentes que tienen reservorios tanto en el ciclo rural como con el gato y algunos mamíferos o marsupiales, como en el ciclo urbano, que sería con las ratas. El ciclo de replicación o de vida de los vectores, de los diferentes vectores, que son las pulgas, es que primero ponen sus huevos, una pulga adulto, ya sea Xenophila o Tenocefalides felis, pone sus huevos que después maduran hasta llegar a una larva, la larva de la pulga, para después seguir creciendo hasta llegar a una pupa y después ya convertirse en una pulga. Esa pulga va tanto a unirse o afectar a un hospedero tanto del ciclo urbano, como vienen siendo las ratas o los roedores, y del ciclo rural, como son los felinos y algunos. En un estadio de su alimentación puede llegar a recaer una pulga en el ser humano, y esto
el contacto del ser humano con el vector, que son las pulgas, ya sea a través de la picadura o las heces de la misma pulga, puede llegar a hacer que el humano quiera la enfermedad. En cuanto al periodo clínico, la enfermedad de la fiebre exantemática de las montañas rocosas causadas por Rickettsia rickettsii tiene un periodo de incubación de 7 días después de la picadura, esa siendo la media. Sin embargo, puede variar en tu rango de 2 a 14 días después de la picadura. En cuanto a la clínica, empezando con los síntomas inespecíficos, se presenta una fiebre elevada con cefalea, mialgias, vómito, diarrea, náuseas y dolor abdominal. El síntoma específico de la fiebre exantemática de las montañas rocosas es un exantema macular que puede ser incluso petequial, que es centrípeto, o sea, que empieza en las extremidades y transcurre o se esparce hasta llegar al centro del cuerpo, cubriendo el cuerpo en su totalidad. Las complicaciones pueden variar siendo desde manifestaciones neurológicas, como insuficiencia pulmonar y renal siendo las principales, y algunas alteraciones cardíacas. Causado por Rickettsia tiene un periodo de incubación de 8 días tras la picadura como media. Sin embargo, puede variar entre un periodo de incubación de 2 a 30 días. En cuanto a la clínica, empieza con un inicio brusco en cuanto a síntomas inespecíficos de fiebre alta, cefalea intensa y mialgias. Luego empiezan a presentarse otros síntomas un poco más específicos como la neumonía, las artralgias y algunas degeneraciones neurológicas como estupor, confusión o coma. En el 80% de los individuos se presenta un exantema petequial o macular centrífugo, a diferencia de la fiebre exantemática de las montañas rocosas. El exantema del tifus epidémico es petequial, puede llegar a ser macular y es centrífugo, es decir, que empieza en el centro o en el tronco del cuerpo y va esparciéndose o cubriendo todas las extremidades hasta cubrir la totalidad del cuerpo. Hay veces en las que el tifus epidémico puede llegar a respetar incluso las palmas y las plantas del pie. Las complicaciones, la principal complicación del tifus epidémico es la enfermedad de Beryl-Simpson. Esta enfermedad lo que causa es que a veces aquí, la razón por la que los humanos son el principal reservorio es que puede llegar a inactivarse o permanecer latente. De esta manera les da un falso sentido de curación ante la riqueza y luego pueden volverse a activar las riquezas dando una recrudescencia de los síntomas que es sintomatología más leve con bacteremia pero sin exantema, lo que lo hace más difícil de diagnosticar durante ese tipo de complicación y lo hace más infeccioso al tener la bacteremia y ser posteriormente picado por un piojo que, sea, que reciba la enfermedad y la transfiera a otro huésped. Esta es la razón por la que es epidémico, ya que la enfermedad de Beryl-Simpson recrudece espontáneamente. Y por último, el tifus endémico o murino, causado por Rickettsia typhi, tiene un periodo de incubación de 7 a 14 días después de la picadura. Empieza con una sintomatología inespecífica de fiebre, cefalea, mialgias, náuseas y escalofríos. Y en cuanto a la sintomatología específica, el 50% de las personas o de los individuos infectados producen un exantema de maculopapular troncal. Esto quiere decir que el exantema se limita únicamente al tronco, ya sea el tórax y el abdomen y la espalda, y no se esparce a las extremidades. El tifus endémico normalmente suele ser una enfermedad que no tiene complicaciones y tiene una resolución en 2 a 3 semanas. Aquí podemos ver algunas fotos de las diferentes enfermedades, siendo la foto en la que se ve la espalda del paciente con un exantema macular más que nada, algunas pápulas, siendo una foto de tifus endémico, ya que como podemos ver, no hay ningún tipo de exantema en los brazos, en las porciones que podemos ver de los brazos, lo que nos dice que este exantema se limitó más que nada al tronco. Luego en el brazo del bebé podemos ver que hay otro exantema, pero todavía no está muy marcado en la parte del tronco. Esto quiere decir que está iniciando en las extremidades. Esto es característico de la fiebre exantemática de las montañas rocosas, ya que empieza tanto en muñecas como en tobillos y se va esparciendo hacia el centro.
Y por último, la última imagen que nos toca ver es del tifus epidémico, que se pueden ver diferentes propagaciones a lo largo del todo el cuerpo, pero que inició de forma troncal o centrífuga. Niveles de prevención. Techos y patios tiene como propósito concientizar y activar a la población, esto tanto en el ámbito familiar como el colectivo, para así aplicar medidas antivectoriales que son cruciales para la protección de la salud. Las características que se tratan de obtener en un patio limpio serían que esté barrido, es decir, que no tenga ningún tipo de basura, que esté deshiervado, es decir, que estén controladas la vegetación que hay en el patio, que no haya maleza, que no haya hierbas, que los únicos tipos de plantas que haya sean las flores o lo que se esté cultivando. Que esté ordenado, es decir, que no haya sillones, que no haya cosas por todos lados, que en sí el patio esté bien cuidado. Y recipientes o criaderos controlados, esto principalmente para controlar la reproducción o el ciclo de reproducción de los diferentes vectores. Las acciones preventivas para evitar un contagio o una infección por una riqueza, causando la posterior rickettsiosis, es tanto la búsqueda minuciosa del vector, ya sea piojo, pulga o garrapata, en el cuerpo u objetos de uso personal. Esto con el objetivo de que si está presente el vector, ya sea tanto piojo, pulga o garrapata, removerlo lo antes posible para evitar la infección, ya que en la mayoría de las enfermedades, tanto rickettsias como borrelias, se necesita un pequeño periodo de que el piojo o el vector esté en contacto con nosotros para poder transmitir la enfermedad. Si nos removemos ese vector antes de que se llegue a transmitir la enfermedad, podríamos incluso evitar cualquier tipo de sintomatología. Unos buenos hábitos de higiene personal son necesarios, ya que bañarse como cambiarse de ropa diariamente dificulta que estos vectores nos puedan llegar a usar como hospedadores, ya que tanto los buenos hábitos de higiene como la búsqueda del vector van relacionados o van tomados de la mano. Separar corrales y criaderos de animales y evitar que estos entren al interior del domicilio. Esta con la principal razón de evitar el contacto directo con animales que puedan llegar a estar infectados o infestados con garrapatas, piojos o incluso las pulgas. Evitar el contacto con animales infestados por piojos, pulgas o garrapatas. Esto va de la mano con separar corrales, ya que esto es más en comunidades rurales. Desparasitación frecuente de animales garrapaticidas y uso de insecticidas para corrales. Esto es en cuanto ya sea a las mascotas o en el área rural, que sean en el ganado, para evitar que los vectores afecten a los animales y por ende evitar que estos, al nosotros tratar con estos animales, ya sean mascotas o ganado, nos podríamos infectar. Eliminar ratas y ratones de las viviendas y sus alrededores. Esto es muy importante, ya que lo principal reservorio de la mayoría de las riquezas son las ratas. Las pulgas que están en las ratas y los roedores es uno de los principales reservorios. Y si eliminamos las ratas de nuestra vivienda, no tendríamos algún receptorio o un factor de riesgo que nos pudiera transmitir la enfermedad. Y así también evitar la acumulación de basura en las viviendas y sus alrededores. Porque si evitamos la acumulación de basura por medio de manteniendo un patio limpio, hay menos posibilidad de que se pueda instalar un vector en nuestras vecinidades y por ende hay menos posibilidad de que nos podamos infectar. Aquí podemos ver algunos anuncios o folletos de propaganda en cuanto a la riqueciosis por medio que hizo la Secretaría de Salud, que tiene tanto medidas preventivas que se tienen que tomar tanto en tu persona, en cuanto a la casa y en el patio, así como información de cuáles son las sintomatologías y los vectores de la misma enfermedad. Y por último, también unos factores a seguir para prevenir, tanto limpiar la casa como fumigar regularmente, vacunar y desparasitar a la mascota y acudir al médico si hay algún tipo de sintomatología.
El programa de eliminación del vector, según la norma oficial mexicana 032, que es en cuanto al control de las enfermedades vectoriales, dice que hay una serie de medidas tanto físicas como control de fauna nociva, como químicas, para que se tienen que aplicar de forma secuencial o sincronizada para reducir las poblaciones del vector. En cuanto al control físico, se recomienda que se aplique la estrategia de vivienda segura, que prácticamente consiste en promover mejoras en las viviendas, como emplaste y encalado en las paredes de las viviendas, piso firme y techo metálico de concreto. Esto con el objetivo de mantener una vivienda más limpia y fácil de limpiar para poder reducir el riesgo de que vaya a haber presencia de vectores a lo largo de nuestra vivienda. Chapear la vegetación alrededor de la vivienda, esto ya lo había mencionado, ya que tanto hierbas altas pueden ser lugar para que animales, tanto ganado como mascotas, se puedan llegar a contraer garrapatas o piojos, incluso pulgas, o incluso nosotros, al tratar nuestro patio, si hay unas hierbas muy altas, puede que la misma garrapata nos pique a nosotros. Eliminar todos los cacharros, así como cualquier tiradero de basura irregular próximo a las zonas residenciales. Esto entra en el programa de techo y pato limpio, ya que si eliminamos ese tipo de criaderos, hay menos riesgo de contraer la enfermedad, ya que como sabemos, hay animales callejeros, como perros callejeros, que pueden tomar refugio en este tipo de lugares con basura acumulada, que también son refugios o bueno, focos de infección para los vectores que pueden después infectar a estos animales, y estos animales pueden llegar a infectarnos a nosotros por medio de que ellos ya tienen al vector y no lo pueden transmitir. Control de la fauna nociva es lo que está diciendo, que es tanto aplicar ectodesparasitantes a un perro, a nuestras mascotas y a nuestros perritos, así también como de retirar a los perros callejeros o tener un control de los perros callejeros para evitar que estos vayan esparciendo la enfermedad a otros perros y que posiblemente puedan esparcir los vectores a nosotros. Aquí les puse un folleto de algunos pasos que se pueden hacer para poder eh, seguir un control de la fauna, tener limpias la casa y el jardín, hacer un buen cepillado de los animales, específicamente los perros, para así poder detectar las garrapatas, evitar salir al pasear al perro por zonas donde haya pasto, debido a que el pasto es uno de los lugares donde pueden estar o pueden recibir los vectores, checar al perro muy bien después de haber tenido un paseo, tener una buena higiene, o sea, bañar recurrentemente al perro, evitar que este juegue con perros callejeros, ya que estos pueden ser infectados bueno, pueden acarrear los vectores, revisar los oídos y mantener su canal auditivo limpio, ya que estas son zonas donde las garrapatas se pueden residir fácilmente, ya que el perro no puede llegar a rascarse en esa zona o quitársela. También dice que el ajo es un aliado natural contra parásitos y que recojas las heces de tu perro pues para mantener un entorno limpio, y que en dado caso de encontrar una garrapata o de tener alguna duda pues ir con el veterinario. Así es importante también aplicar simultáneamente otras medidas de control como es la de ir al veterinario. En cuanto al control químico, se debe aplicar rociadores de las calles insecticidas con acción efímera únicamente si hay presencia de una colonia en la que haya un grupo de casos confirmados o probables de rickettsiosis. Así también, si nada más hay un caso confirmado probable de rickettsiosis, entonces se tiene que hacer de forma focalizada esta aplicación de rociador y bloquear o aislar los casos probables o el lugar donde se dio el caso probable. Complementariamente, también se tiene que aplicar insecticida de acción residual en las viviendas con casos probables. O sea, si en tu vivienda se presentó un caso de rickettsiosis, lo que se tendría que hacer, si es un único caso, es aplicar tanto rociados de insecticidas a esa vivienda, al patio de esa vivienda, así como también dar una insecticida de acción residual y bloquearla o aislarla para evitar casos. Si los casos se llegaran a presentar alrededor de la colonia, eso nos indicaría que que se esparció
la enfermedad o los vectores y por ende es necesario tener que fumigar toda la colonia. Bueno, fumigar no, aplicar rociadores de insecticidas. En cuanto al algoritmo de detección de enfermedades vectoriales, aquí se puede ver que cómo vamos a confirmar un caso por rickettsiosis. Cuando tenemos un caso sospechoso de rickettsiosis, que más adelante vamos a ver la nomenclatura, primero tenemos que ver si la sintomatología, según la Secretaría de la Salud, tenemos que ver si la sintomatología es severa o si fue de defunción. Si no fue severa o no hay defunción, se toma una muestra de suero para después hacer análisis de serología de la inmunoglobulina G en ese suero. Sin embargo, si son sintomatología severa o hubo una defunción, se tiene que tomar una muestra de suero o tomar raspado con hisopo de escaras, vesículas o lesiones maculopapulares, así como órgano o tejido de necropsia, una biopsia cutánea de lesiones maculopapulares, vesículas o escaras, o incluso muestras de líquido cefalorraquídeo. Esto con el propósito de hacer una PCR, la cual si sale positivo, pues ya tenemos un caso confirmado. Sin embargo, si sale negativo, tenemos que hacer pruebas de serología, la cual recurrir otra vez a las pruebas de serología de inmunoglobulina G, la cual si sale con un título mayor o igual a 1 de cada 64, podemos decir que es positivo y tenemos otra vez un caso confirmado. O si no sale con un título así de mayor o igual a 1.1 de 64, entonces tenemos que hacer una segunda muestra de suero en etapa convaleciente para checar si hubo seroconversión de 4 veces el título de la primera muestra. Y si hubo seroconversión de 4 veces el título de la primera muestra, entonces tenemos un caso confirmado. Si no, sería un caso negativo. Aquí veremos a las definiciones operacionales de las enfermedades vectoriales. Un caso sospechoso es cualquier caso que tenga una sintomatología de tanto fiebre, malestar general, mialgias, exantema, náuseas, vómitos y diarrea. O sea, la sintomatología característica de una rickettsiosis. Sin embargo, que sea no vas a pensar rickettsiosis cuando veas un exantema normal. Obviamente se tiene que hacer un diagnóstico diferencial, pero un caso sospechoso puede ser cualquiera que tenga la sintomatología. El caso probable es cuando ya se cursa un caso sospechoso, o sea, que tiene la sintomatología característica y que además tuvo algunos factores epidemiológicos, como es la residencia o antecedentes hace 2 semanas de visitas a áreas con presencia de vectores o con transmisión previa de rickettsiosis, así como antecedentes de una picadura por medio de un vector a 2 semanas antes del inicio del cuadro clínico y que hubo una mala respuesta a tratamientos para otros diagnósticos. El último punto es el que nos dice que es por medio de diagnóstico diferencial. Primero se piensa en otros tipos de enfermedades por exantemas o enfermedades a falta, obviamente, de la epidemiología o de antecedentes de una picadura. Se piensa en otro tipo de enfermedades y si el tratamiento suministrado para esas enfermedades no funciona, se empiezan a descartar ciertas enfermedades hasta llegar a rickettsiosis y clasificarla como un caso probable. Una vez que se clasifica como un caso probable, se procede al diagrama mostrado previamente. Este diagrama se utiliza las pruebas de laboratorio para, si es positivo, estas pruebas tanto de PCR como inmunoglobulina G o inmunoglobulina M, incluso la microinmunofluorescencia, si salen positivos y ya tenías el criterio de caso probable, entonces es un caso confirmado de rickettsiosis. Ya sea las pruebas de laboratorio te van a decir si es por Rickettsia rickettsii, si es por Rickettsia prowazekii o Rickettsia typhi. Pero eso es con fines epidemiológicos, ya que la enfermedad ya está diagnosticada y su tratamiento va a proseguir de la misma forma. Un caso descartado es la combinación de un caso probable con pruebas diagnósticas mencionadas anteriormente, tanto la PCR, la serología, o incluso la microinmunofluorescencia o la fijación del complemento de Weil-Felix, que sean negativas. Eso descarta completamente un caso de rickettsiosis. Aquí está un algoritmo de atención de enfermedades vectoriales en cuanto específicamente a rickettsiosis. Cuando tenemos un caso sospechoso, que ya sabemos qué es, tenemos que ver si tiene factores de riesgo.
que ya sean los factores epidemiológicos que les había dicho, si durante las últimas 2 semanas tuvo una visita o tiene residencia en un lugar, tanto con presencia de vectores para rickettsiosis, como que haya habido o historia de transmisión de rickettsiosis, o que tuvo un antecedente de una picadura por una garrapata, un piojo, una pulga, 2 semanas antes de la presentación de los cuadros clínicos, o incluso que haya tenido, sí, o esos factores de riesgo que tiene animales, cualquier tipo de cosas que ya les he dicho, entre factores de riesgo y factores epidemiológicos que predispongan a una persona a tener rickettsiosis. Un caso sospechoso más esto nos da un caso probable. Este caso probable, lo primero que se tiene que hacer es tomar muestras de sangre para estadificar cuál es la severidad del caso y para confirmar el caso, como ya les había dicho. Esas pruebas de sangre son para ver confirmatorias, pero sin embargo, antes de que confirmes la rickettsiosis tienes que empezar el tratamiento, ya que se ha comprobado que un tratamiento precoz en la rickettsiosis reduce tanto el riesgo de muerte como así como mejora el pronóstico para el paciente. El tratamiento se inicia con doxiciclina y se tiene que notificar a medicina preventiva con fines epidemiológicos. El tratamiento para otro diagnóstico iodoxiciclina se da en seguimiento en 24 horas e incluso en 48 horas. Si hay mejoría de los síntomas, entonces se da una evaluación de los resultados del laboratorio de las pruebas que se tomaron al principio, las pruebas sanguíneas. Y si hay alteraciones en prueba de laboratorio, es que se tiene que referir a un segundo nivel porque hubo una mala evolución. Y si hubo una mala evolución, se tiene que referir para hospitalizar y tomar hemocultivo, pero si no hubo una mala evolución, pues nada más se hace egreso del paciente. Así también, del mismo modo, si no hubo alteraciones en las pruebas de laboratorio y salieron como debían salir positivas a rickettsiosis, pues nada más después del tratamiento se da egreso para que el paciente continúe con el tratamiento por el tiempo necesario. Si no hubo mejoría de los síntomas, sin embargo, se tiene que tomar datos de severidad, tanto plaquetopenia menor a 100.000 unidades y transaminasas. Si no están correctos estos datos o no se presentan estos datos de severidad de rickettsiosis, tiene que se referir a un segundo nivel para ya empezar a ver si está mal evolucionado o cuál es la enfermedad de fondo. Sin embargo, si tiene estos datos de severidad de rickettsiosis, se tiene que referir a hospitalización para tomar hemocultivo, ya que es un caso más grave de rickettsiosis que puede terminar en la muerte. Regresándonos a los factores de riesgo. Si no tuvo factores de riesgo de ricketsia, pues nada más hacen pruebas de laboratorio para diagnósticos y tratamiento sintomático del caso que se sospeche en las próximas 24 horas. Si mejoraron los síntomas del paciente, pues se considera continuar con el tratamiento que se estaba llevando a cabo por las siguientes 48 horas y después regresar al paciente al domicilio con instrucciones de avisar en caso de algún signo de alarma y con el tratamiento ya establecido. Si no hubo mejoría de los síntomas, es muy probable que haya una mala evolución y esto nos dé un indicio que es un caso probable de otros diagnósticos diferenciales hasta que lleguemos a rickettsiosis y lo enviemos a un segundo nivel de atención junto con una biometría hemática completa para la evaluación posterior, así como notificar también a medicina preventiva. La rehabilitación de enfermedades vectoriales, específicamente rickettsiosis. La rickettsiosis suelen no tener unas secuelas marcadas que se puedan tratar por medio de rehabilitación, por la que la rehabilitación es muy escasa, porque las rickettsias o terminan en la curación completa del paciente o en la mortalidad de este. Y el tratamiento a elección es las tetraciclinas, pero se han considerado que estas tetraciclinas tienen limitaciones para su uso tanto en embarazadas como en niños y por ende se opta por recomendar el empleo de doxiciclina a dosis de 200 miligramos en cualquier grupo de edad, así también para el tratamiento del tifus epidémico. Eso es todo por mi parte.